Trajimos una Biblia, la tomamos con la mano derecha, si es posible la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa que hoy abrimos. Danos, Señor, lo que tengas: desafío, disciplina, aliento, fortaleza, enseñanza nueva, recuerdo de alguna enseñanza que hemos olvidado, lo que tengas para nosotros, Señor. Pero háblanos, que nada y nadie te lo impida. Por favor, bendice nuestra vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Iniciamos una nueva serie de sermones, hermanos, que durará 2 meses, no solo 1 mes. Seguimos estudiando el libro de los Hechos. No será diferente, salvo en alguna ocasión, pero estudiaremos la palabra del Señor, por supuesto, en el contexto de este tema, el campeonato que transforma el mundo. ¿Le suena pertinente? La Biblia dice en Filipenses 3:8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Lean conmigo lo que sigue: y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Se trata de ganar aquí. Y dice Filipenses todavía, pero ahora el mismo capítulo, pero el versículo 14, lo leen conmigo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este es el eslogan o el tema de estos 2 meses que iniciamos ahora. Pero el sermón de hoy se llama: aceptemos el llamado a la selección. Un evangelio sin discriminación. Está basado en Hechos 8, 26 al 40, que no lo leeremos todo el pasaje, pero les voy a contar algunas cosas y luego leeremos algunos versículos dentro del pasaje. Resulta que el hermano Felipe, que fue a predicar a Samaria y que causó un gran avivamiento el evangelio ahí, convirtiéndose en muchas personas, incluso un mago, un brujo, que ahí tenía a toda la gente bajo su dominio, se convierte. Quiere comprar el Espíritu Santo porque vienen los apóstoles a dar fe de lo que está pasando en Samaria, porque Felipe no es un apóstol, es un diácono de la iglesia, pero vienen los apóstoles, incluso oran por los que se han convertido, reciben el Espíritu Santo, y es ahí donde Simón quiere comprar el Espíritu y esas cosas. Y después de este incidente en Samaria, Felipe es llevado por el Espíritu Santo a un camino desértico y a hablar con un eunuco etíope, funcionario de la reina de Candace. Y este es un momento crucial en el cristianismo. Es un momento extraordinario en el cristianismo, porque Jesús dijo: me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea. Eso es judíos, eso es gente judía. Y dice el Señor: y en Samaria, y eso es medio judíos. Los samaritanos eran media raza, judíos con mezcla de otros. Y luego dice el Señor: y hasta lo último de la tierra. Y este salto, el triple salto mortal de salir de Jerusalén, de los judíos, después Samaria, que seguían siendo medio judíos, y luego a ir hasta el último de la tierra, este es salto mortal, lo da Felipe. Uno de los personajes de esta historia, porque el personaje central es el Espíritu Santo, pero uno de los personajes es Felipe. Y me parece que nos habla de un carácter del Evangelio del Señor Jesucristo importantísimo de recordar. Aceptemos el llamado a la selección, se llama el sermón de hoy entonces. Y déjame introduzco ahora de la siguiente manera, porque eso que hice fue como una recreación del texto bíblico que estudiaremos y ahorita lo leeremos en algunos versículos especiales para sacar las enseñanzas. Pero déjeme introduzco de esta manera. En estos momentos de euforia futbolística o futbolera, que hay de las dos y no es lo mismo, previos al Mundial, hay un tema que causa sensación: los jugadores que sí podrán ir al Mundial y los que se quedan. Eso está triste y causa sensación. De hecho, una de las cosas más tristes es que hay algunos jugadores en todos los equipos de todas las selecciones, pero pensemos en México ahora específicamente para tenerlo presente. Hay algunos jugadores que deben ir, por Dios, deben ir, son buenísimos, pero están lesionados. Guardado, el Principito o el Príncipe Valiente, está lesionado. Moreno, el mejor defensa central, piensan algunos, un tal Moreno. Otro chamalo, ¿cómo se llama? Luis Reyes, también están lesionados. Y además, si se sanan, porque dicen los médicos que sí van a estar para el Mundial, pero ¿y donde los lesionen otra vez? ¿Y donde no queden bien y se enchuequen algo? Y Rafa Márquez no está lesionado, está entero, pero es más 30. O sea, podría venir a la unión de más 30 de nuestra iglesia. Creo que tiene 38 años. Aunque bueno, el Conejo Pérez tiene como 100 y sigue jugando, ¿verdad? Pero
pero esa es la pregunta, ¿y van, no van? Hay jugadores en otras selecciones que son re buenos y no van a ir porque el entrenador no lo llamó. ¿Qué le pasa? Y este es lo que está en cuestión. ¿Saben ustedes que cuando Cuauhtémoc Blanco no fue al Mundial, el entrenador, cuyo nombre no voy a mencionar, porque su nombre ni siquiera se menciona entre vosotros, pero dícese por ahí que no lo llevó porque una bruja le dijo que no debía ir porque su energía era contraria a los demás jugadores? ¿Sabía usted eso? Porque consultaba una bruja, sí, consultaba una bruja, de verdad. Este es lo que está en juego, pero no pare usted ahí, no, eso está en juego, este asunto de que vas o no vas, está en todas partes en nuestra nación ahora mismo, en la política, los que quedan, los que no quedan, ¿no es cierto? Los que van o no van, los que se retiran o no van, y tenemos que reconocer que dentro de unos meses va a tener que decírsele a algunos de ellos, lástima Margarito, ¿no? O algo así, o se le va a decir, sí, tú, estás nominado, para afuera, ¿no? ¿Cómo va esa canción que te dan este viaje? Y les cantaban, ¿verdad? Los que salían de no sé qué casa. Y les van a cantar a algunos porque no llegaron ni a la Cámara, ni al municipio, ni al Estado, ni a la República. Y usted dice, ¿y eso qué tiene que ver con el pasaje, pastor? Bueno, ¿qué cree? Durante todo este tiempo vamos a predicar la palabra, no otra cosa, la palabra. Pero vamos a usar las cosas que están en alrededor de nuestra cultura como metáforas, como alegorías, para poder hacer las enseñanzas bíblicas pertinentes a nuestra vida. Por eso he llamado a este sermón, aceptemos el llamado a la selección. No nos perdamos el campeonato que transforma el mundo. El problema es que existe en el mundo entero discriminación. Y la discriminación puede ser vista desde un punto de vista correcto. Cuando la señora está limpiando los frijoles, pues tiene que discriminar las piedras. ¿Está bien de acuerdo? Porque si no, ahí usted está mordiendo piedras y de por sí no trae muelas. Pero hay una discriminación que es incorrecta, la discriminación de los seres humanos. Y hay quien discrimina por cuestiones del sexo de la persona, si es hombre, si es mujer, por su estatura, por su peso o sobrepeso, por su color de piel, por su color de ojos, por sus apellidos. Uy, en las iglesias los apellidos. En las iglesias, no en las comunidades religiosas, los apellidos son importantísimos. No es lo mismo Almazán que Godínez. ¿Y ese quién es? ¿De dónde salió? Los Godínez, ¿quiénes son? Esos no. Pero Almazán, ¿no? Apellidos nobles en cuestiones de fe. Y tristemente existe discriminación. De hecho, no hay nada más bajo, y voy a decir una palabra, corriente, que la discriminación. Pero hay personas que aplican eso. ¿Usted fue discriminado alguna vez de niño? ¿Fue discriminado? Siempre cuento que eso es lo peor que le puede pasar a un jovencito, ¿no? Un adolescente. Van a jugar fútbol y órale, un volado, y yo escojo a Pepe Luis, y yo al Serrucho, y yo al Tripas, y yo al Racual, y están repartiendo los chamacos. Se notó que dije puros amigos míos, ¿verdad? Y de repente usted se queda solo, y como no son pares, ya no hay otro. Esto va a tener 7 jugadores, estos 6, si escogen a uno. Y entonces usted se queda solo, y echan un volado y dicen, el que pierda se lo queda, ¿no? Si le pasa eso, quiere decir que usted es el Samsonite del barrio, o sea, el maleta del barrio, porque no entendieron. A usted le dicen el Samsonite de rueditas, o sea, no juega nada de fútbol, tiene 2 pies izquierdos y no sabe ni dónde queda la pelota, o tal vez usa lentes de fondo de botella y no ve nada y por eso no lo escogen, y eso se siente feo, que te discriminen se siente feo. Y en este mundo existe eso, pero les tengo una noticia. En el Evangelio del Señor Jesucristo no hay discriminación, ni para el veterano que tiene muchos años, ni para el canterano que acaba de subir a primera. Permítame que use ese vocabulario. Ni al lesionado que según el doctor ya no va a volver a jugar bien. Están rotos sus músculos, sus ligamentos o lo que sea. No hay discriminación alguna en el reino, en la fe. Y déjenme guiarles entonces a todas las áreas en las que no hay discriminación en cuestiones de la fe, para que usted y yo aprendamos y sigamos siendo una iglesia con los brazos abiertos. Número 1, el Evangelio de Cristo no discrimina siervos. Versículo 26 de Hechos capítulo 8. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Paremos ahí, con eso tenemos para que nos diga algo este pasaje. Es Felipe y no Pablo, ni Pedro, el instrumento de Dios para ganar al primer gentil para el reino del Señor en la historia. Y no es cualquier gentil, es el funcionario, el tesorero de la reina de Candace, de la reina de los etíopes. Llegó en una comitiva a Jerusalén, quería adorar. No era judío, pero estaba impresionado por el monoteísmo de los judíos. Y seguramente quería hacerse judío, prosélito, de otra raza, pero judío de religión.
y vino a Jerusalén, tal vez a eso, traía a Isaías. Nadie en aquella época trae un libro de Isaías. No existía tal posibilidad para la gente común, era cuestión de ricos. Y él está leyendo Isaías. Y es Felipe el enviado por Dios al desierto para hablar con este hombre. No fue Pablo, no fue Pedro, no fue Juan, ni nombre judío tiene, pues. Se llama Felipe, por Dios. No se llama Josafat, no se llama Asaf, Zorobabel, no, se llama Felipe, como su primo, Felipe. No se llama Simón, ni Juan, nombres judíos, ni Jacobo, se llama Felipe, creció en el mundo grecorromano, tal vez ni siquiera mastica bien el hebreo, sabe algunas cosas porque los textos bíblicos que se sabe de memoria, los salmos que se los sabe en hebreo, pero su idioma natal, su idioma principal es el griego, de una cultura grecorromana, no precisamente judía, y es el usado por Dios para hacer el triple salto mortal de toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya había sido usado para predicar a los samaritanos, o sea, ya le notamos su apertura. Pero ahora se le presenta la oportunidad de predicar a un gentil de hueso colorado, es decir, a un gentil de cepa. ¿Quién es Felipe? Es un diácono de la iglesia de Jerusalén que por causa de la persecución sale de la comunidad central del cristianismo, esparciendo el evangelio por donde va. ¿Y por qué se le entrega responsabilidad tan grande, privilegio tan grande? ¿Por qué no usó Dios a uno de los apóstoles, a uno de los grandes apóstoles? No sé, a Mateo, a Pedro. Debió ser el primero en la lista para que Dios lo usara. ¿Por qué usó a Felipe? Porque en el evangelio de Cristo se discrimina a nadie como instrumento. Una hermana, les he contado esto de una hermana que me dice: pastor, tengo una amiga, una amistad de 35 años, pastor. Somos amigas desde hace muchísimo. Y cuando yo me convertí, mi amiga me dijo: mira, no me hables de tu fe, porque le hablaba yo al principio, pero me dijo: si no quieres que nos peleemos, quiero seguir siendo tu amiga. Y nosotros somos amigas y no hablamos de eso. Pero me habló por teléfono, pastor, y me dijo que está triste y que se siente muy mal y que siente que necesita de Dios, y que como ha visto mi cambio, me dice que quiere saber de mi Dios. Yo le dije: qué bien, hermana, qué bendición, qué felicidad. ¿Y qué hizo usted? Pues le hice una cita con usted, pastor. Ahora yo le entro, pero en esa época tengo 24 años. Tengo 24 años, la señora es una señora grande. No me llevaba bien yo ni con mi madre, y me iba a llevar bien con una señora que ni conocía. Y tenía que hablarle de Cristo, y tenía que hacer un esfuerzo titánico para construir puentes de comunicación de un chavalo de 24 años con una señora. Construir puentes, algún tipo de vocabulario que nos entendamos, porque hay una brecha generacional bárbara, ¿no es cierto? Pero la hermana ya tiene un golden gate de su corazón al corazón de su amiga. Estoy muy metafórico ahora, ¿verdad? Ya tiene un golden gate de corazón a corazón, no tiene que construir mi puente colgante que yo iba a construir. Ella ya sabe quién es ella, sabe su lenguaje, es de su edad, por favor. Ahora, ¿por qué la hermana piensa? No, es que este es un trabajo de pastor. Es que mi amiga, no es cualquier cosa, que le hable el pastor. Dios no discrimina siervos. El evangelio de Jesucristo no discrimina siervos. De hecho, sería un grave problema que fuera así, que discriminara. Porque entonces, ¿quién le va a hablar a los amigos suyos? ¿Quién le va a hablar a los compañeros suyos de trabajo? Los pastores de esta iglesia no somos suficientes para ir a todos los amigos de trabajo de todos los creyentes de esta iglesia. Por eso Dios usa a todo creyente como puente para comunicar su evangelio. De hecho, el plan de Dios es alcanzar al mundo por medio de la gente sencilla, de los cristianos regulares de las congregaciones. Como dice Pablo en Efesios 4, 11 y 12, léanlo conmigo si está en la pantalla, por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que los encargados de hacer la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo, son los santos regulares, son los santos de la iglesia. Y entonces el pastor es, ¿para qué los queremos? Para que capaciten a los santos para que lo hagan bien. Y entonces el pastor no evangeliza, no evangeliza. Y cuando evangeliza, no lo hace porque sea pastor, lo hace porque es miembro de la iglesia. Cuando yo evangelizo, que sí evangelizo, lo hago como miembro regular de la iglesia. No lo hago como pastor, lo hago como creyente que soy. Ese no es mi trabajo de pastor, ese es mi trabajo de creyente. Pero cuando predico aquí delante de todos, cuando preparo los materiales que usted estudia en Camino de Emaús, en Membresía, en Venid y Ved, y todo lo preparé yo, ese es mi trabajo de pastor. Capacitar a los santos. Cuando evangelizo, soy un santo más predicando el evangelio. No soy un pastor predicando el evangelio, soy un santo cualquiera, haciéndolo el trabajo de santo, de creyente de la iglesia, porque también a mí un pastor me capacitó para eso. Dios no discrimina siervos, nos usa a todos en la evangelización del mundo. La gran comisión
tiene que ver con hacer discípulos por donde quiera que vayamos. En este campeonato solo no van los que no quieren. ¿Sabe usted que ¿se acuerdan los viejos de mi edad de Johan Cruyff? ¿Se acuerdan, hermanos? Holandés. Sí, Holanda, nunca ha habido un campeonato mundial y el día que van quedan de casi campeones. 2 campeonatos seguidos de subcampeones y nunca habían ido antes de eso a un campeonato. Y había un jugador ahí, el tal Johan Cruyff, era tan bueno, que en el segundo campeonato, cuando él podía haber ido, no quiso ir. No sé si saben este chisme, pero no quiso ir. Dijo, ¿por qué no vas? Dijo, si la reina no me lo pide, personalmente no voy. Y la reina, que le gustaba la equitación y no el fútbol, dijo, pues que no vaya, yo ni sé de fútbol. Y no fue. Ay, sí, la única cosa que puede impedir que vengas a este campeonato de la vida, que es el reino, la única cosa de que no seas seleccionado es que no quieras. Porque déjame decirte que el Todopoderoso Dios te invita. En el Evangelio de Cristo no se discrimina siervos. En el campeonato, en este campeonato de que estamos hablando, el campeonato que transforma el mundo, solo no van los que no quieren. Acepta el llamado, por amor de Dios. Acepta el llamado. Segunda cosa que dice el pasaje, el Evangelio de Cristo no discrimina candidatos. Esto es de lo más importante. Entonces, él se levantó y fue. Este es Felipe. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Los primeros cristianos, que todos eran judíos, tenían dudas si los samaritanos podían convertirse. Por eso cuando Felipe va a Samaria y causa un gran avivamiento del Evangelio, es necesario que los apóstoles fueran a investigar, a dar su aval de qué está pasando allá. Son samaritanos, esos son idólatras, esos no saben bien la Biblia, esos no creen en los profetas, solo creían en el Pentateuco, parece que así es. Y estos son una religión apócrifa, no tienen una fe correcta, ¿a poco se van a convertir? Y fueron. Y constataron que sí, por eso se dio aquello de que les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Fue una manera de Dios demostrar que sí se habían convertido, porque fue una señal para Dios demostrarle a los que tenían duda de que sí se habían convertido. Si tenían duda de que los samaritanos pudieran convertirse, imagínense la duda que tenían de que los gentiles pudieran convertirse. Además, y esto es muy importante, este personaje es el candidato menos recomendable, según la mentalidad judía, para ser evangelizado. Tenía varias razones para dudar de su posible evangelización. No era judío, sino gentil. Era un importante funcionario de un reino enemigo. Etiopía no es parte del Imperio Romano en este momento. No es parte, es otra nación. Y es eunuco. Y si usted dice, a mí qué me importa su apellido, es porque no entiende que es un eunuco. Pero le digo, un eunuco, se usaba la palabra eunuco para referirse a un funcionario del gobierno. Pero se usaba esa palabra porque originalmente los eunucos eran personas que al nacer, como eran esclavos, se les castraba, se les mutilaba los varones, sus genitales. Se usaban para cuidar a las mujeres del harem de un rey, para asesorar a los reyes y reinas. Eran personas muy cultas, políticamente hablando muy poderosos y físicamente hablando muy particulares, porque por esta situación crecían de una manera especial. Por supuesto que no tenían atracción por el sexo opuesto y por supuesto que no podían reproducirse, estaban castrados. Este personaje evidentemente era así, porque Lucas nos aclara que es un funcionario y luego dice, y eunuco. Lo que quiere decir que cuando usó la palabra eunuco no la usó para referirse a un funcionario, la usó para referirse a que era una persona castrada. Además se vestían de una manera especial y seguramente esa vestimenta traía. Un fariseo nunca hubiera pensado hacer prosélito a un eunuco, jamás. Porque de acuerdo a la ley de Dios, una persona así no podía ser parte del pueblo de Dios. Y les leo Deuteronomio 23:1. ¿Qué quieren que haga? Si ahí dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugados los testículos o amputado su miembro viril. Deuteronomio 23:1.
Lo usaban los fariseos para decir, a los eunucos no se les predica. Un eunuco jamás puede ser un prosélito, o sea, un gentil que se hace judío. Podemos decir que no había un ser humano con más impedimentos para ser evangelizado que este varón. Sin embargo, guiado por el Espíritu Santo, Felipe lo convierte en un candidato a recibir la salvación. Ahora bien, este judío imaginario que leyó Deuteronomio 23:1, que déjenme decirles que no es que Dios haga acepción de personas, y no es que Dios haya dicho que de veras los eunucos no podían hacer, es que en aquella época algunas personas se practicaban un ritual así religiosamente para entregarse a un Dios, y es lo que está diciendo Dios. Quien haya hecho un pacto con otro Dios, pues no puede hacerlo conmigo, es lo que está diciendo. Pero para aclararle mejor, si ese judío que leyó Deuteronomio 23:1, si hubiera seguido leyendo toda la Biblia y se topa con Isaías, tuvo que haber leído esto, que dice así: y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Está diciendo Dios, y los que creen que porque son extranjeros yo no los amo, se equivocan, les doy lugar en mi casa. Y los que creen que porque son eunucos no pueden entrar a mi congregación, se equivocan. Y si se sienten muy tristes porque no tienen hijos, les voy a dar una clase de vida tan dichosa conmigo, que va a ser mucho mejor que tener muchos hijos. Me encanta este pasaje, que está extraño porque usted y yo a simple vista no lo entendemos, pero es un pasaje que expresa la gracia maravillosa de Dios, su amor universal por todos los seres humanos. Es triste pensar que a pesar del amor y la gracia de Dios derramada sobre la humanidad, la discriminación no ha dejado de existir. Es probable que la mayoría de las personas del día de hoy no se enteran si alguien es eunuco o no. Ya no se tiene la costumbre de practicar esa operación quirúrgica a nadie. Sin embargo, la sociedad en que vivimos y aún algunas congregaciones que se dicen cristianas discriminan. Se discrimina a las mujeres solas, se discrimina a los divorciados, a las personas que han estado en la cárcel, a los enfermos de SIDA, a los débiles mentales, a los discapacitados, a los extranjeros. Y en fin, se discrimina a las personas diferentes. No hay prueba más grande de bajeza en una persona que la discriminación de sus semejantes. Felipe sabía las condiciones de aquel hombre y no lo discriminó, sino que lo consideró un candidato perfecto para ser evangelizado. Debemos ir al mundo y a cada persona que nos rodea debemos considerarla un potencial hijo de Dios. Me preguntaron que si en esta iglesia discriminamos a los homosexuales. Por supuesto que no, yo ni siquiera creo que exista tal cosa. Hay personas que practican el homosexualismo pero no son homosexuales. Igual que hay personas que se emborrachan pero no son borrachos. Igual que hay personas que usan droga, son adictos a la droga y no son drogadictos. Son criaturas de Dios. No le llame borracho a nadie, ni le llame homosexual a nadie, ni le llame drogadicto a nadie. Porque llamarle así es aceptar que esa es su naturaleza, y no, esa no es su naturaleza. Su naturaleza es creación de Dios. Anda incursionando en cosas que no son su naturaleza, y por eso Dios quiere que salga de ahí para que no se destruya. Pero no llame a nadie de una manera que no es su naturaleza, porque es creación de Dios. Y me preguntaron, ¿discriminan? No, no discriminamos a nadie. Entonces en su iglesia pueden entrar homosexuales, igual que los chismosos y los mentirosos y los envidiosos. O hay alguien ahí en la puerta diciéndole a la gente, ¿usted cómo se llama eso? Preferencia. ¿Qué preferencias tiene? ¿Hay alguien en la puerta? No, porque tenemos que tener otro que dijera, ¿usted es chismoso? ¿Se robaba el cambio de las tortillas de su madre cuando lo mandaban a la tortillería? ¿Usted tiene envidia de la gente? ¿Usted ve pornografía? Porque tenemos que poner a alguien ahí. ¿Sabe quién iba a entrar aquí a alabar y a tocar y a predicar? ¿Sabe quién iba a entrar? Nadie pasábamos a prueba. Y si alguno dice, no, yo sí pasaba, es el peor, es el que menos. Además de todavía ignorante. Porque la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Así que no se ofenda al que estaba pensando, yo sí, no se ofenda que le dije que estaba peor. Porque la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. No discriminamos a nadie. Pero sí. Dije, no discriminamos a nadie ni ideal, pero sí el ser humano discrimina. Y es una de las cosas más bajas y terribles. Cuando cada persona que nos rodea es un candidato para ser... No, pastor, pero no conoce a mi cuñado, por favor. Si hay candidatos, pero hay unos que no tienen remedio, pastor. Y mi suegra, menos. O mi tío, no sé qué. El eunuco etíope. Saulo de Tarso, perseguidor de cristianos. Imagínate. No hay nadie, ni su pasado, ni su condición, ni lo que ha hecho, ni lo que ha dicho, nadie.
Dios no discrimina, pero nosotros discriminamos por el peinado de los jóvenes. Les cuento un incidente, no digo nombres porque no le pedí permiso para decir esto, pero hace algunos años, ya ven que el bautisterio lo ponemos acá, ponemos un bautisterio aquí gigantesco, un jacuzzi gigantesco que convertimos en bautisterio. Y yo hablo con los candidatos allá atrás, allá en esa explanada, se ponen unas cortinas y hablo con ellos y les digo cómo va a ser aquello de la bajada, la metida al agua, porque yo he visto testimonios de pastores que se caen junto con el bautizado y se bautizan los dos y cosas así. Y no quiero que me pase ningún incidente de esos, otra vez. Entonces, otra vez ya me han pasado cosas. Entonces, hablo con ellos y les digo cómo, pero un día no me di cuenta de eso. Y cuando estoy aquí a punto de bautizar, viene un joven precioso, lindo, de nuestra iglesia. Y antes de preguntarle, fulano de tal, ¿has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Me doy cuenta que trae piercing por donde quiera. Si allá hubiera sido consciente, le hubiera dicho, si te los quitas, porque eso da mal testimonio y algunas personas van a pensar que eso es ofensivo, que es en contra de la fe. Yo sí creo que los piercing, igual que los tatuajes, tienen un sentido, dan un mensaje, y algunos de ellos tienen que ver con algo perverso, que no sería bueno que tuviera que ver con el cristiano. Pero no hice nada, no le dije nada, sino que ya estaba en el agua ya. ¿Ahora qué hago? ¿Se los quito aquí delante de todos o qué? Iba a estar más grave el asunto, ¿no? Y me hice el oxiso. Oré para que no se dieran cuenta ustedes, y creo que me contestó Dios porque los veo así todos como que no se dieron cuenta. Y entonces le pregunté, ¿has creído? Y dijo llorando, sí, he creído con todo mi corazón. ¿Y quieres ser discípulo de Jesucristo durante toda tu vida? Y dijo, sí, durante toda mi vida. Pues en vista de tu profesión pública de fe, con la autoridad que me da la iglesia, en obediencia, que lo bautizo. Ya dije, en el nombre del Señor. Ya en el cielo me regañarán, a ver qué pasa. O los siervos o alguien. Nadie me dijo nada, todos fue igual. Tiempo después, meses después, en un sermón que yo prediqué, hice una exhortación seria a los jóvenes. A la salida, en saludos, se había quitado todos los piercing excepto uno, que no se podía quitar porque estaba atorado ahí. Y finalmente me los da y me dice, pastor, estos representan lo que yo era. Estos los usaba cuando yo era otra cosa. Pero ya no soy eso, ni quiero ser eso. Tómelos, tírelos, haga lo que quiera. Pero no los quiero tener conmigo para que no me recuerden quién era, ni quiero volver a usarlos. Porque representan eso. ¿No fue más lindo que él, por la obra del Espíritu Santo, tomara una decisión y hiciera un acto que simbolizaba para él santidad, a que ponerle nosotros la traba y o te los quitas o no te bautizamos? Porque aquí la condición es que alguien trae los pelos parados, pues aquí se le alisan en el bautisterio, total. Sale ya, ha peinado, ¿no? ¿Sí estoy hablando claro de esto? Y no estoy diciendo que toleramos el pecado, no, pero es Cristo el que transforma a las personas. Es Cristo el que limpia a las personas. Es su Santo Espíritu que a través del crecimiento espiritual les va transformando la vida. No somos nosotros que ponemos condiciones o trabas. No, el cristianismo no discrimina candidatos. Invitemos a todos. Además, el Evangelio de Cristo no discrimina amigos. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Un fariseo nunca hubiera nunca se hubiera acercado a un gentil de la manera que lo hizo Felipe. Algunos de los apóstoles habían sido discípulos de los fariseos y tal vez por eso Dios no los usó a ellos, porque en su mentalidad todavía legalista no podían hacerlo. Y si usted cree que estoy ofendiendo a los apóstoles o estoy diciendo algo equivocado, le recuerdo una cosa. Más adelante leeremos en Hechos capítulo 10, todavía no llegamos ahí, pero leeremos que Cornelio, un centurión romano, tuvo un encuentro con Dios. Dios le habló a Cornelio y le dio en un sueño un mensaje. Y Cornelio entendió que Dios le decía que mandara a llamar a Pedro. Y Cornelio mandó una comitiva de personas para que fueran por Pedro, para que les hablara a su casa. Nuestro patrón allá preparó una zarza, un grupo de camino de Emaús,
O algo así, le dice, nuestro jefe ordenó una reunión y quiere que vayas tú a predicar, que vayas. ¿Y saben qué hizo Pedro? Dijo, para luego es tarde, vámonos, agarren Biblias, folletos y más herramientas y vamos a predicar. ¿Hizo eso Pedro? ¿Alguien se acuerda qué hizo? No quiso ir, no quería ir. Tuvo Dios que darle un sueño, un lienzo. Soñó un lienzo lleno de animales, de reptiles y demás, de los animales que él no comía porque en la religión judía decía son inmundos. Y Dios le decía, mata y come. Y Pedro dijo, nunca he comido cosa inmunda. Y Dios le dijo, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y Pedro dice que Dios le hizo entender ciertas cosas. Incluso le confesó a Cornelio y le dijo Pedro a Cornelio, tú sabes lo difícil que es para un judío como yo pisar la casa de un gentil. Felipe no tenía problemas. Felipe había crecido entre espartacos y latinos y romanos, es decir, y personas de otras culturas, porque el imperio greco-romano era cosmopolita, tenía revuelto de todos. Y Felipe había crecido con ellos. Y se había dado cuenta que los de otras razas también tenían alma, y que también pensaban, y que también amaban, y que también tenían problemas, y que tenían experiencias lindas y unas feas, y que también tenían fe para creer en sus dioses o en algunas cosas. Y aunque él era de la fe verdadera, porque sí era judío de raza y de religión, aunque de cultura era grecorromano, pero él tenía una mentalidad abierta y tal vez por eso Dios quiso usarlo a él, para evitar cualquier discriminación, porque en el Evangelio de Cristo no se discrimina, amigos. Oiga, porque sube a su carro y se establece una relación que genera vida eterna. Jóvenes preciosos, hermanos, adultos, todos, la amistad sirve para mucho más que para tomarse un café de vez en cuando. La amistad es un puente de comunicación que comparte vida. Sería bueno que pensáramos en eso, porque de repente tenemos amigos inconversos, o incluso tenemos amigos que venían a la iglesia y que ya no vienen. Lo digo con todo amor, si a tu amigo inconverso no le hablas de Cristo, o si a tu amigo que antes venía a la iglesia, que ya no viene, que hasta habla mal de la iglesia, o yo qué sé, y si a él tampoco le hablas de Dios y que de regrese, no eres amigo de ellos, no es cierto, es mentira. Los usas para no sentirte solo de vez en cuando, para pasar un rato alegre, pero un amigo no puede tolerar que su amigo sea inconverso, no puede tolerar que su amigo no esté cerca de Dios, caminando en la fe. Le duele eso. Y habla con amor, sí, con respeto, por supuesto. No manda al infierno a nadie, ni forza a nadie a venir, pero sí les dan la oportunidad compartiéndoles el amor de Cristo. Si alguien no se acerca a otra persona por prejuicios raciales, sexuales, económicos o de cualquier otro tipo, está manifestando la más terrible bajeza y la más extraordinaria ignorancia. Si hay un solo Dios y es el Dios de todos y nos creó a todos, nos ama a todos, dio su vida por nosotros y desea que todos crean en Él. ¿Qué hubiera sido del funcionario de la reina de Candace si Felipe no le ofrece su amistad? Porque él lo subió a su carro. Era un viaje, tomaron un buen rato en el viaje. Seamos amigos de los que lo necesitan y no hagamos discriminación alguna. En este campeonato del que estamos hablando, todos pueden colaborar, hagamos amigos. Y si usted conoce a alguien que dice, es que por eso no tiene amigos, es que es de lo peor, pues la manera como se porta, las cosas que dice, es más, hasta su aspecto, por eso no tiene amigos. ¿Sabes una cosa? Ese necesita más un amigo que cualquiera. Es la persona más necesitada de un amigo que existe. Y no necesita que tú y yo lo evaluemos y lo califiquemos como alguien imposible de tener amigos. No necesita eso él. Esa persona no necesita eso, necesita un amigo. Tal vez es todo lo que le hace falta. Tal vez su aspecto cambie, su forma de ser cambie cuando tenga un amigo. Me recuerda a Zaqueo. El chaparrito aquel, nadie lo quería, era publicano, por favor, era el odiado del pueblo, pero tuvo un amigo que lo miró, que lo vio y le dijo, bájate de ahí porque quiero ir a tu casa, me es necesario ir a tu casa. Eso es su amistad en serio, y fue transformada su vida. Seamos amigos de los que lo necesitan y no hagamos discriminación alguna. En este campeonato todos pueden colaborar, hagamos amigos. Además, el Evangelio de Cristo no discrimina discípulos. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Me gusta esta definición, este pasaje, para definir un sermón, comenzando desde esa escritura.
Por eso perdónenme los que están oyendo los devocionales conmigo todas las mañanas, que estoy usando unos textos bien raros, ¿no? De Proverbios 16, versículos 10 al 5. Hablan de los reyes y del oráculo del rey y que sus palabras y no sé qué. Y usted dice, ¿y eso qué tiene que ver con Navidad? ¿Eso qué tiene que ver con el Evangelio? Yo estoy haciendo un esfuerzo por hacerlo claro para todos nosotros y dar una enseñanza pertinente para nosotros. Pero discúlpeme, no puedo saltármelo. No creo en los sermones temáticos, no creo en ellos, ni creo que son sermones, los temáticos. Tengo un tema, ¿de qué les hablaré el domingo? Les voy a hablar del amor. Ah, buena idea. ¿Qué les diré del amor? Les voy a decir que el amor es bien padre. Les voy a decir que el amor transforma. ¿Qué cosas? A lo mejor buenas. Y luego digo, voy a usar textos bíblicos para probar lo que voy a decir. Ese no es un sermón, ese es mi dicho, usando la Biblia como pretexto para decirlo. No, ¿qué dice este texto? ¿Qué dice este pasaje? ¿Qué dice esta narración completa? Esta historia, ¿qué enseña? ¿Qué verdades exalta? Y luego las compartimos. Eso hizo Felipe con el eunuco. Comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio. Un fariseo no hubiera visto bien que un gentil y un eunuco estuvieran leyendo la palabra santa. Pero para Felipe, un ser humano leyendo la Biblia era un discípulo en potencia, punto. Por donde quiera que veamos usted y yo, nos topamos con discípulos en potencia. Deberíamos aprovechar nuestro contacto con ellos y conducirlos al Señor y después conducirlos por el camino de la vida eterna en el discipulado. Hagamos discípulos a todos los que se dejen. En este campeonato todos lo necesitan. Ten un discípulo. Hace algunos años sosteníamos un ministerio que se llamaba La Misión. Era una misión para personas que vivían en el mundo gay, para varones que vivían en una vida homosexual. Allí en la colonia Guerrero se llama, rentábamos un departamento, había un misionero canadiense que él había tenido una vida de homosexualismo y se había convertido al Evangelio y sentía una carga por las personas que vivían ahora como él vivía antes y nos pidió apoyo y teníamos esta misión. Le llamamos solamente La Misión. Bauticé a muchas personas aquí de La Misión, por supuesto que no decíamos más, solo lo bautizábamos. El hermano Misael fue uno de los predicadores que iba cada semana, otros hermanos también, yo iba también para allá y en alguna ocasión llevé a un grupo de hermanos para que conocieran el ministerio y hubo una hermana que me dijo, pastor, es un escándalo eso. ¿A qué se refiere, hermana? No vuelvo a venir acá. Porque algunos, sus actitudes, sus maneras de comportarse, era evidente que tenían un problema de identidad y la hermana le parecía un escándalo. Yo le decía, hermana, cuando yo voy en el metro me parece un escándalo el metro. Y cuando voy a un mercado me parece un escándalo. Y lo que me parece un escándalo es que las personas que están ahí, lindas gentes, algunos de ellos, y no conozcan el amor de Dios, me parece escandaloso eso. Y me parece escandaloso que mis parientes no se entreguen a Cristo. Me parece escandaloso que mis maestros, siendo tan buenos maestros y sabiendo tantas cosas de filosofía, no conozcan a Cristo. Eso es escandaloso. ¿De qué habla usted, hermana? ¿De qué habla que es escandaloso? Cualquier fariseo, de haber visto en el carro a Felipe con el eunuco, sentados lado a lado y un rollo así, era un rollo, no era un códice. Nuestros libros actuales son como un códice, se llama, pero aquellos eran rollos, algunos rollos medían 9 metros, los más cortos medían 2 metros o 3 metros, los libros más cortos, así que era un rollo así larguísimo, se leía de derecha a izquierda. Y ahí está, sobre alguna cosa, era un carro tirado por animales y lleno de ciervos alrededor. En nuestro contexto sería una limusina o una Suburban vidrios polarizados, ¿no? Sería. Y ahí iba el ricachón, tenía un libro de la Biblia. Felipe no tenía ni un libro de los proverbios o algo así de los salmos aquí chiquito, como el de los Gedeones. No, Nuevo Testamento ni hablar, no había Nuevo Testamento. Pero aquel ricachón tenía un libro de Isaías. Tal vez uno de los libros más importantes que habla de Jesús. Y iba leyendo el texto más importante, el que habla de la pasión del Señor Jesucristo. Y ahí va, junto al eunuco. Un fariseo los ve y dice, ¡qué escándalo! Igual que el día de hoy algunas personas, cuando te ven predicándole a alguien, ¡qué escándalo! Cuando te ven dándole amistad a alguna persona, ¡qué escándalo! Escándalo es que no conozcan a Cristo. Eso es escandaloso. ¿Qué importa quién sea? No discriminemos a nadie. Hagamos discípulos a todos los que se dejen. En este campeonato todos necesitan ser discípulos. Ten un discípulo. Les digo algo que es casi como comercial. Ya terminamos de estudiar en las zarzas el Sermón de la Montaña. 40 estudios bíblicos sencillos, prácticos y ligeros para compartirlos entre creyentes e inconversos. No tienes que ir, si quieres abrir una zarza,
no tienes que ir en el orden en el tema que vamos. Ahora mismo estamos estudiando las parábolas y estamos en la parábola del sembrador, en la segunda parte. Vamos a la tercera parte esta semana que viene. No tienes que dar eso tú, no. Ve por los materiales del sermón de la montaña y comienza una zarza. Dile a un amigo tuyo, te espero en el Starbucks, todos los tales días, 20 minutos, regálame lo que dure un café tapado. Tapado me refiero con una concha encima o con un panecito encima. Lo que dure el café, dame tiempo, ese tiempo suficiente del café. Y yo quiero compartirte algo y juntos caminemos, escuchemos el sermón más importante de Jesús de Nazaret, el sermón de la montaña. Leámoslo juntos. Puedes hacer el devocional en 15 minutos, el estudio de la zarza, puedes hacerlo bien rápido. Puedes durar más tiempo, si el tipo habla hasta por los codos y comenta mucho, pues tú feliz de la vida sigues hablando, como seguramente Felipe lo hizo con el eunuco. Ten un discípulo, tengamos discípulos. Pero además el Evangelio de Cristo no discrimina miembros. Esto sí es escandaloso. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio de todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Sí, ya sé que voy leyendo muy rápido, así leo yo cuando estoy tranquilo. ¿Qué te parece? Un diácono bautizando a un recién convertido, un gentil, un eunuco, y lo bautiza ipso facto. O sea, en cuanto se convierte, va para abajo. Aquí hay agua. ¿Qué impide? No lo bautizó en el templo, no lo llevó al instituto bíblico con la hermana Yani, membresía. No tomó venid y ved. No había, por supuesto. Y ni había bautisterio en el templo, ni había templos cristianos, había templo judío. Tenemos que reconocer que no se trata de una norma que debamos seguir, bautizar a todos por el camino en cuanto va para abajo el agua, no. Hay sabiduría el día de hoy en enseñar a los candidatos lo que significa el bautismo, porque el día de hoy hay diferentes conceptos con respecto al bautismo, cosa que no había en aquella época. Y alguna persona hasta puede llegar a creer que una persona se bautiza para ser salva, como si el bautismo salvara. Además, no se quede usted con que cualquier persona anda bautizando. No, Felipe no es cualquier persona, es un diácono, pero ya es un evangelista. La Biblia dice, y él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Él ya es un evangelista. De hecho, fue avalado por los apóstoles. Su presencia y su evangelio que predicó causó un avivamiento en Samaria, y fueron los apóstoles y le dieron su aval. Es probable que esta ley haya dado autoridad para hacer eso. Donde quiera que vayas, no tenemos que ir nosotros a bautizártelos. Donde quiera que andes y se predique el evangelio y la gente se convierta, bautízales. Y este eunuco ya se va para su tierra, ya se va para Etiopía. Ya va de camino. ¿Cómo lo regresas a Jerusalén para que lo bautice allá en Jordán, donde Juan bautizaba? Pues síguele. ¿Y cómo se va sin bautizar? De una vez lo bautizamos. Se trata de una enseñanza. El Evangelio de Cristo no discrimina miembros. Es interesante que el eunuco pregunta. ¿Para qué pregunta eso? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? ¿Por qué pregunta eso? Porque toda la vida le han dicho que algo le impide. Es un eunuco, está castrado. Fue a Jerusalén a adorar al Dios de los judíos, pero él no es judío. Que anda buscando que lo acepten en la comunidad. Quiere ser parte de la comunidad. Pues no pueden. Ni siquiera te podemos circuncidar. No puedes. Deuteronomio dice que ninguno entrará. A lo mejor él hubiera dicho, pero ya leí Isaías. Isaías dice que Dios dijo que sí. Que me va a dar un nombre que es más grandioso que tener hijos. Pero no lo aceptaron, va de regreso, rechazado. Por eso no quiere un rechazo más. Por eso le dice a Felipe, aquí hay agua. Aquí estás tú, aquí estoy yo. O sea, ahora, ¿qué lo impide? ¿Cuál es el impedimento de ahora? Y Felipe dice, no hay. ¿Has creído? Sí, con todo mi corazón creo que Jesús es el Salvador. Entonces bien puedes. Y se bajan los dos. Y acuérdese, fue por inmersión seguramente. Si no hubiera sido eso, pues traían cantimplora, ¿no? Traían agua Santa María o Electroluz, ¿cómo se llama? Porque van en el desierto, llevan agua. Si fuera bautismo así de salpicadita, pues lo hubiera salpicado. Pero no, aquí hay agua, y se refiere a un lugar con agua suficiente. Y dice que descendieron ambos al agua y luego subieron. Por eso es tan importante eso, de bautizar. ¿Hay algo que impida ser parte de la familia de que hablas? No hay nada que impida. La respuesta fue llena de gracia, nada lo impide.
Abramos los brazos de nuestra familia a todos los que vengan a Cristo, que lo único que les impida ser parte de la fe sea su decisión personal. En este campeonato no hay barreras, construyamos puentes. Así que tengo un desafío final, hermanos. Aceptemos el llamado de la selección. ¿Se imagina si cuando nacimos hubiera habido control de calidad para ver si se quedaban con nosotros o nos regresaban? ¿Se imaginan? Los más, ¿cómo se dice? Los más acuciosos miradores de defectos. Hay gente que le encanta encontrar defectos, ¿no? Y los contrataron para eso. Ahí está usted en una banda, así viene el chamaco, en una banda, imagínenselo así, una banda marca Acme. Vienen los chamacos y los tipos así con una lupa, viendo al chamaco. Se regresa, no pasa. Patas muy largas, narices chatas. ¿Han visto el personaje ese de Michelin, el de las llantas? Así era yo. De veras, ¿sí o no, mi vida? No tenía cuello, así estaba gordo, en serio. Hasta una señora le dijo a mi madre, no, su hijo de grande va a ser diabético porque los que nacen gordos son diabéticos. Pues le atinó porque soy diabético. Y mis orejas así me decían, señor Spock, algunos porque dicen que les tengo chatas de acá, no sé qué. Y cuando me ponía short en la secundaria me decían, bájate del pollo. Patas flacas, y ahí va, patas flacas, se regresa. No las tenía flacas en esa época. Demasiadas llantas, se regresa. No hubo selección de calidad. Tus papás te agarraron y hasta llegaron a decir que eras el niño más bonito del mundo. Aunque neta, sí, cuando uno nace, cabeza ovalada, chueca, no sé qué. En mi caso me sacaron con fuerzas, entonces aquí herido, no sé qué. O sea, bonito. Es el corazón del papá, de la mamá, ¿no es cierto? Pero hay discriminación en este mundo. Qué bueno que cuando nacimos no. Un ejemplo mundano de discriminación absurda, me parece, es, no voy a antros, pero me dicen que en la puerta de los antros hay una cosa que se llama el cadenero. Y conozco a un ex cadenero que viene a nuestra iglesia que dice que en su caso el parámetro era que esté guapo, que esté guapa y que estén vestidos a la moda. O sea que un tipo que está ahí que ni sabe si va o viene, te califica. Ya desde ahí algo está bien mal en nuestro asunto, ¿no? Ya desde ahí ya es como para no ir. Eso es discriminación. Pues te tengo noticias. En el reino no existe tal cosa. No se discrimina a siervos, ni se discrimina a candidatos, ni se discrimina a discípulos, ni se discrimina a amigos. En el reino todos somos invitados. Si pudiéramos entrevistar a algunos de los personajes que estuvieron con el Señor, que experimentaron transformación, no sé, como la mujer enferma de flujo de sangre, aquella que lo tocó por la espalda, o entrevistáramos a la mujer que fue hallada en el mismo acto del adulterio, o entrevistáramos a Zaqueo, o entrevistáramos a Bartimeo, Zaqueo el chaparrito, o a Bartimeo el ciego, o a Jairo, o a María Magdalena, y les preguntáramos, ¿qué fue lo que más te impactó del Señor? Estoy seguro, absolutamente seguro, que ninguno diría, bueno, me impactó mucho cuando habló del pecado imperdonable, o me impactó mucho aquella vez cuando resucitó a no sé quién. Estoy seguro que la mayoría coincidiría en decir algo como esto: me aceptó, no me rechazó. Eso fue el asunto. Todos dijeron que yo merecía morir, y él dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Yo le dije, se fueron, maestro. Y él dijo, tampoco yo te condeno. Eso me impresionó, me aceptó. La hermana Yani, en su primer libro, mírate en este espejo, su capítulo favorito, mi capítulo favorito de ese libro es el capítulo de Agar. Mi esposa le puso nombre a cada capítulo de alguna idea específica de ese encuentro de esa persona con Dios, de esa mujer con Dios. Y en el caso de Agar, el capítulo se llama Dios me miró. ¿Quién es Agar? Una sierva egipcia. Sus patrones ya son viejos, no tienen hijos. Y la patrona le dice, pues ten un hijo con mi criada. Y así tenemos un hijo en casa, por lo menos para que no estés tú con el deseo de un hijo. Y ella se embaraza, se porta mal Agar, se burla de su ama. Le pasa ahí enfrente el señor de la panzota, como diciendo, tú ni embarazada estás. Y su ama la golpea, le tiene odio, la envidia, la golpea. Ella huye de la casa y se encuentra con Dios. Y Dios le hace una promesa. Haré de tu hijo una gran nación. Voy a bendecirte a ti y a tu hijo. Regrésate, ponte sumisa debajo de tu ama. Y cree en esto. Yo te doy promesa. Te voy a bendecir. En aquella época, los seres humanos le ponían nombre a Dios. Me sanó, entonces Jehová Rafa, el sanador.
Mostró su poder sobre mi vida, Jehová Adonai, el Todopoderoso. Y así le ponía nombre a Dios. Y esta mujer le puso nombre a Dios. ¿Sabe cómo lo llamó? Es que me da sentimiento. Lo llamó el viviente que me ve. ¿Podemos entender el asunto? Allá nadie me ve. Soy una incubadora. Me usaron como instrumento para tener un hijo. Pero no soy nadie, nadie me ve, no soy importante, no soy valiosa, soy la criada, soy una esclava. No me están esperando que nazca mi hijo y se quedan con él y me mandan a la porra a mí. No soy nadie, nadie me ve. Pero estuve en el desierto, sola. Y él me miró a mí. Oiga, eso es cero discriminación. No acepción de personas. Si le preguntáramos a muchos personajes de la Biblia, dirían eso. Él me miró. Él me aceptó tal como soy. No hay cosa más maravillosa que ser aceptado tal como es uno. Y eso es lo que el Evangelio del Señor hace en nuestra vida. El Evangelio del Señor es en el Evangelio del Señor el único control de calidad es este. ¿Crees o no? Ahí sí está la cosa. No podemos hacer nada con alguien que no cree. No hay nada que hacer. Es el único control de calidad. ¿Crees? Porque si crees, entonces bien puedes. Si crees con todo tu corazón, no importa la situación económica, no importa la condición civil, no importa la raza, no importa el sexo, no importa la edad, ni el pasado que hayas vivido. En el Evangelio de Jesucristo no hay discriminación. Todos hemos sido invitados a esta selección. Todos hemos sido invitados a este campeonato. Vamos a decírselo a todo el mundo. Pero antes, asegurémonos de tener esta verdad metida en lo profundo del corazón y de estar viviéndola en relación con todos los que nos rodean. En este campeonato tú y yo podemos participar. Aceptemos el llamado. Hay dos enseñanzas aquí importantísimas. La de, si tú no has recibido a Jesús ahora, puedes hacerlo. Si reconoces que no has experimentado la salvación en Cristo, pues hoy puedes experimentarlo. Él te llama a ti. Él te ve a ti. Se interesa en ti. Es más, no estás aquí porque se te ocurrió a ti. Él planeó todas las cosas que coincidieron para que puedas estar acá. Porque quería que escucharas su palabra. Y que escucharas cuánto te ama. Y tú ahora mismo no te discrimines, ni dejes que nadie te discrimine. Ven a Cristo y sé parte del campeonato, sé parte de la selección. Y la otra enseñanza obvia aquí es que usted y yo, que somos miembros de la iglesia, debemos ser la iglesia tal como dice nuestro eslogan, con los brazos abiertos, que no discrimina a nadie, que le da a todos la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo y de ser transformados. Dios se encargará de transformar las personas que vienen a nuestra iglesia. Nosotros no estamos aquí para juzgarlas, ni siquiera para transformarlas, estamos aquí para anunciarles el reino. Y cuando ellos conocen a Jesucristo, entonces pueden experimentar transformación.